Página 1. Del miedo a la muerte, Florencio Jiménez Burrillo, 2016. Universidad Complutense de Madrid. A la memoria de mis padres. Cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser. Spinoza, Ética, 3, Proposición 6. El mundo es todo lo que es el caso. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 1, Introducción. Llegados al castillo, Don Quijote y Sancho entran en el patio acompañados por los duques. Dos hermosas doncellas echan sobre los hombros del caballero un gran mantón de finísima escarlata, a la vez que un coro de criados y criadas proclaman a grandes voces: bien sea venida la flor y la nata de los caballeros andantes, mientras derraman sobre él pomos de aguas olorosas. Y anota Cervantes, de todo lo cual se admiraba Don Quijote, y aquel fue el primer día de que en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasados siglos. 2, 31. Algo parecido a lo de mi paisano experimenté yo, mis muy estimados compañeros, cuando el profesor Gómez Jacinto hace 16 meses me comunicó vuestra intención de dedicarme un número de esta revista. Sentí, además de asombro, gratitud y un vehemente deseo de corresponder lo más dignamente posible. Asombro, porque yo he asociado siempre los homenajes, bien a los muertos, bien a los próceres vivos, y, de momento, no cumplo ninguno de los dos requisitos. Agradecido también por este gesto conmovedor, uno más de los muchos que no solo ese departamento me ha dispensado durante tantos años, sino también la facultad, personificada en los ilustrísimos decanos Julián Almaraz y Alfredo Fierro, a los que públicamente les doy las gracias. Finalmente, busqué de qué forma podría yo devolver vuestro regalo. El director de la revista me invitó, muy cortésmente, a escribir algo, lo que yo quisiera. Pensé que no podía ser cualquier cosa, como para salir del paso. 3 condiciones me parecieron ineludibles. El tema me debía costar esfuerzo, al menos como ha sido el vuestro, de relevancia psicológico-social y relativamente novedoso en nuestra área. El miedo a la muerte cumplía esos requisitos, a causa de la vejez, y de mi desconocimiento del asunto, me ha costado bastante trabajo, y tiempo, su carácter psicosocial y relevancia son innegables, y, ciertamente, es un asunto que ha sido ignorado por nuestra disciplina. Una cuestión importante es cómo interpretaríais este fúnebre presente mío. Creedme, de ninguna manera ha sido mi intención amargaros la vida. Si leéis el artículo hasta el final, advertiréis que el mensaje, dentro de lo que cabe, es sabiamente optimista. Además, la cosa va para largo. Según mis cálculos, moriréis y para entonces hay caso dentro de unos 60 años vosotros y unos 70 vosotras. Pero hay que meterse en harina. Aunque antes me importa formular estas 4 advertencias previas. 1. En primer lugar, esto no es un artículo científico al uso, como son los vuestros. Por calificarlo de algún modo, se trataría de un ensayo, un término polisémico con, entre otros, estos 3 significados. El primero y más ilustre es el derivado del essai francés, un género inventado por Montaigne, con tan eminentes cultivadores como Pascal, Voltaire, Feijóo, Ortega o Allen. El segundo es incomparablemente más modesto, ensayo como intento, como vago bosquejo de una obra a la que siempre le faltará una última mano. Y, en fin, un tercer sentido es el del ensayo como aquel escrito en prosa en el que el autor desarrolla sus ideas con carácter y estilo personales. Es obvio que de este trabajo nada puede decirse, ni remotamente, que tenga algo que ver con el primer significado. Respecto al segundo sentido, sí hay algo de intento, de esbozo de lo que podría ser un magno proyecto de investigación, interdisciplinar,
naturalmente, y dotado con los medios suficientes. Finalmente, es este, en efecto, un escrito en prosa, eso sí, consciente el autor de que, como escribe Sabater, un gran ensayista, le desbordan tanto la complejidad del tema como su amplitud. Escrito en prosa con carácter y estilo personales, discurrir a lo libre, decía Gracián. Carácter, afirmó Nietzsche, mi ipsis scripsi, he escrito para mí mismo. Y Montaigne escribió al comienzo de sus ensayos que él era la materia de su libro. Pues, queridos compañeros, aquí todos vosotros y yo hablamos de nosotros mismos, de lo que nos hace iguales, de nuestra naturaleza mortal. Estilo, he hecho lo que he podido, no sé hacerlo mejor. La multiplicación de citas, ya van 5 y acabamos de empezar, puede, sin duda, resultar estomagante. Diré en mi descargo que se cita por varios motivos, por obligación, buscando el congraciamiento de alguien, que puede estar en los tribunales. O amparándonos en su autoridad. Pero también se cita como testimonio de humildad y admiración, escribió Montaigne para justificar sus abundantes citas, hago decir a los demás lo que yo no puedo decir con tanta perfección. Este es, justamente, mi caso. En varias ocasiones observaréis cómo el discurso se extravía hacia los cerros de Úbeda y salen temas que, aparentemente, poco o nada tienen que ver con el punto en cuestión, por ejemplo a propósito de la filosofía helenística, de Descartes, de recuerdos autobiográficos o las ideas sobre la inmortalidad en la Grecia clásica. También es cuestión de carácter y estilo. Quizá a alguno os interese, pero si os saltáis la digresión tampoco pasa nada en absoluto. 2. Sabemos desde Grice que la comunicación humana se rige por principios lógicos y, simultáneamente, por imperativos éticos, cuya transgresión, según sea su gravedad, puede hacer imposible la misma. No solo por parte de astrólogos, adivinos, parapsicólogos y embaucadores en general, sino en acreditadas disciplinas científicas, ha habido casos en los que la oscuridad del mensaje o el simple falseamiento de los datos, constituyen buen ejemplo de inmoral práctica comunicativa y execrable manipulación. Para contrarrestar estas mañas, el eminente filósofo D. Davidson propuso el principio de caridad, un recurso hermenéutico, lógico y ético que, en esencia, exige que en toda acción comunicativa el receptor, vosotros, queridos compañeros, supla o al menos intente suplir las carencias e insuficiencias del emisor, interpretando, en el mejor sentido, el contenido de su mensaje. Este principio no excluye la crítica, naturalmente simplemente pide su aplazamiento hasta que esa interpretación del mejor sentido haya llegado a un límite razonable. De modo que el receptor no debería fijarse destructivamente en los elementos más incoherentes, torpes o fáciles de refutar. En cuanto al emisor, debería procurar expresarse natural y sencillamente, como yo trataré de hacer, cumpliendo el precepto de Wittgenstein, cuanto puede siquiera ser pensado, puede ser pensado claramente. Cuanto puede expresarse claramente, Tractatus 4, 116. O, como se dice en el Quijote, dando a conocer vuestros conceptos sin intricarlos ni escurecerlos, prólogo, primera parte. Solicito yo me apliquéis este principio de caridad, pues soy consciente del carácter fragmentario y disperso de este ensayo. 3. El profesor Castilla del Pino solía distinguir 3 esferas o niveles de análisis en la arquitectura de la personalidad, distinción que puede ser muy útil para nuestro asunto: comportamientos públicos, privados e íntimos, que incorporan tanto los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos como los escenarios o lugares en los que se llevan a cabo. La esfera pública comprende las acciones, verbales y conductuales, que se realizan a la vista de todos, son comportamientos ostensibles, representativos de roles, Goffman, en escenarios asimismo públicos, plazas, parques, calles, etc.
En la esfera privada las acciones se desarrollan ante unos pocos familia, amigos, allegados en espacios con reglas de acceso controladas, derechos de admisión, etc., el hogar, clubs privados, etc. Y, en fin, la esfera íntima remite al espacio mental y comportamental más reservado e inobservable del sujeto, llevado a cabo en lugares normalmente vetados a la inspección pública y privada. Generalmente suelen identificarse las dimensiones privadas e íntimas, pero hay, al menos dos razones para su distinción. En primer lugar porque, como luego se verá, solo una mínima parte de los procesos cerebro-mentales es accesible al propio sujeto, que es consciente de su resultado y no de la dinámica que lo ha determinado. Y en segundo término, el sujeto mismo, ahora plenamente consciente de sus contenidos mentales, no desea comunicarlo, por las razones que fueren, absolutamente a nadie. Es evidente la continuidad existente entre estas tres capas de la personalidad. La cebolla de Gras, lo íntimo, mediante la confidencia, puede revelarse a otro, y deviene privado, e incluso puede llegar a ser público. El ejemplo más inmediato es la narcisista y obscena exhibición de la intimidad psíquica y física en los medios y redes sociales. Asimismo, es evidente cómo las distintas escuelas psicológicas abordaron esas dimensiones, desde la pública, Watson, Skinner, a la íntima, Freud, Lacan. Todo lo cual viene a cuento, porque en nuestro asunto hay aspectos públicos, privados e íntimos, como más adelante se verá, y también, como surgen muy serios problemas desde el punto de vista metodológico técnico, en la investigación de las dimensiones secretas de la muerte. En última instancia, la vivencia de la muerte propia es de naturaleza radicalmente íntima, como lo son otras experiencias como los deseos incestuosos, la envidia o el hastío conyugal. 1. 4. Razones diversas, no siendo la menor de ellas mi mucha ignorancia, obligan a prescindir de aspectos muy importantes vinculados con la muerte, por ejemplo los cuatro siguientes. En primer lugar, la muerte y los niños, capítulo esencial en una necesaria y deseable asignatura obligatoria de educación para la muerte en todas las etapas del ciclo educativo. En segundo término, los muertos resucitados. El fenómeno es conocido, tras un grave trance clínico algunos supervivientes declaran, un tanto confusamente, haber visto una luz deslumbradora al final de un túnel, etc., de los cuales García Sabel, 1999, comenta, a mí me da la impresión de que están inventando y no diciendo la verdad. Y Francisco Rubia, en La conexión divina, la experiencia mística y la neurobiología, 2009, analiza cumplidamente tales relatos explicándolos a partir de la actividad de las estructuras cerebrales. No existe eso de la resurrección, concluye el autor. En tercer lugar, la eutanasia y el suicidio. Ya que nos nacen, al menos deberíamos tener la oportunidad de abandonar lúcidamente este valle de lágrimas. Por cierto, sobre el suicidio es imprescindible leer la monografía que acaba de publicar Ramón Andrés, 2015, en Acantilado. Finalmente, la pena de muerte, y todo su siniestro ritual. En 2014 había 19.094 personas condenadas a muerte en 22 países. Los matan mediante inyecciones, decapitaciones, apedreamientos en USA, China, Arabia Saudí por motivos tales como blasfemias, drogas, adulterios. Por último, dos advertencias más. Una, este ensayo, o lo que sea, se circunscribe a las ideas y creencias sobre la muerte en nuestra tradición cultural. Ideas, no actitudes ni comportamientos, objeto de un análisis empírico o experimental. Y 2. Los artículos que siguen a continuación estaban escritos y listos para la imprenta en junio de 2014. El retraso, verdaderamente imperdonable, es exclusivamente responsabilidad mía, por lo que pido mis disculpas más sentidas. Así las cosas, este ensayo consta de 8 apartados fundamentales. El primero, las fuentes de conocimiento sobre la muerte,
desde la filosofía a las ciencias sociales. Con algunas ideas fundamentales como la oposición entre pasiones y razones, las estrategias de los humanos para aliviar su angustia ante la muerte y un específico tipo de conocimiento, la sabiduría, para afrontarla con serenidad. Y también el desdén de las ciencias sociales por estudiarla. En el segundo se verifica que la muerte no es un concepto monolítico sino que tiene diversos significados según los juegos de lenguaje en los que se incluya. En la tercera parte se examina la historia de las relaciones entre razones y emociones, viendo cómo su antiguo enfrentamiento ha sido sustituido por una muy estrecha colaboración. En el cuarto y quinto apartado se analiza el miedo y el miedo a la muerte como sentimientos universales, con raíces evolutivas. La sexta parte se ocupa de las estrategias de los humanos para aliviar su terror a la muerte y en concreto los llamados mecanismos de defensa, con especial atención a la esperanza. La séptima trata de la inmortalidad, un meme universal. Las religiones la han prometido y hoy la ciencia ha asumido ese papel salvífico, tratando de prolongar nuestra vida e inventando técnicas para alcanzar la inmortalidad. Por último, la tecnociencia nos dice que, y cómo, podemos hacer algo, no si lo debemos hacer. Por ello es necesaria la elaboración de una sabiduría a la altura de nuestro tiempo. La tesis que trataré de argumentar podría formularse telegráficamente de esta manera: nuestra forma de pensar determina nuestra forma de sentir. La angustia que nos produce nuestro fatal por ahora destino nos ha llevado a inventar falsas creencias y supersticiones acerca de la existencia de una vida ultraterrenal. La tecnociencia, con sus espectaculares resultados, no nos orienta acerca del sentido de la vida ni sobre si tiene sentido preguntarse sobre este. No nos enseña cómo vivir ni cómo morir. Una sabiduría a la altura de las circunstancias nos podría liberar de la angustia, sin excluir de nuestras vidas un razonable contento y alegría, eso sí, necesariamente trágicos. Página 7.